también a la aplicación desde el computador. Entonces, voy acá al módulo 2 de biología, que es la célula. Entonces, ¿por qué empezamos con la célula? Porque es uno de los principales temas que se trabajan en la prueba. Listo, entonces, al final vamos a hacer el examen del módulo, entonces para que lo tengan ahí en la aplicación o desde el computador y contesten desde allí las preguntas. Listo, entonces se habla de la célula como la unidad fundamental de la vida, digámoslo así. Es una estructura que aunque es muy pequeña, pues es muy compleja. Entonces aquí inicialmente en el módulo 2 de biología, pues se nos habla un poco de la historia, de lo que fue el descubrimiento de la célula, los organelos, ¿cierto? Entonces aquí nos hablan de quién descubrió el núcleo, ¿cierto? Pero vamos a centrarnos principalmente en estos postulados, no tanto en la historia. Entonces, el primer postulado, la célula es la unidad estructural y todos los seres vivos, sin excepción, están formados por una o más células. Entonces, si es una sola célula, pues van a ser unicelulares, como las bacterias, por ejemplo, y pluricelulares, como las plantas, animales, los hongos, sí, nosotros, porque estamos conformados por muchas células. El segundo postulado me dice que la célula es la unidad funcional. Entonces, todas las funciones vitales de un organismo pues van a suceder o dependen del funcionamiento de la célula o la actividad celular que éstas tengan. Como por ejemplo, ¿qué procesos? La nutrición, la respiración, ¿sí? La excreción también. El tercer postulado me dice que la célula es la unidad de origen y me dicen, toda célula proviene de otra célula preexistente mediante el proceso de división celular. Entonces, no es que las células se crean de la nada, vienen de un proceso de mitosis o de meiosis. Y el cuarto postulado me dice que la célula contiene la información hereditaria. Entonces, todos sabemos que dentro de la célula está el ADN. Este ADN, pues, es toda la información genética que se necesita para mantener un funcionamiento y transmitir la información o las características hereditarias. ¿A quiénes? Pues a las células hijas o las que provienen de ese proceso de división celular. Entonces, para hacer todo este estudio de la célula y demás, pues se utilizaron principalmente estos tres microscopios. El microscopio óptico de luz, que es el que todos conocemos comúnmente, de los que hay en los colegios. Ese es como el más económico de estos tres. Podemos ver hasta aumentos de 1000x y se alcanzan a ver pues las células vivas. Ya hay un microscopio pues más potente que es el microscopio electrónico de transmisión y el de barrido también. Entonces, este último pues se utiliza con un haz de electrones para poder ver superficies en 3D. Ahora, para que lo tengan en cuenta, el único microscopio que me sirve para ver células vivas es el microscopio óptico. Las otras, pues, no me funcionan para eso. Y aquí vamos con la primera preguntita. Entonces, no sé si ya lo han leído, pero esa pregunta estaba por acá. Igual pueden ir comentando
ahí en el chat la respuesta, por favor. Entonces, por ejemplo, este médico alemán, pues me dice que toda célula proviene de otra célula. Entonces, ¿cuál será? A, B, C o D. Exactamente, sería la B. Ahora, hay dos grandes tipos de células. Tenemos las procariotas y las eucariotas. Entonces, la principal característica o diferencia entre estas dos, pues viene siendo en que una tiene núcleo definido y la otra no, ¿vale? No tienen que memorizarse todo al pie de la letra. Con que ustedes sepan que una tiene núcleo y la otra no, con eso es más que suficiente. Entonces, las procariotas no tienen núcleo definido. Las eucariotas sí tienen núcleo definido. ¿Listo? Para que lo tengan ahí presente. Procariotas no, eucariotas sí tienen núcleo definido. Dice Miguel, solo vemos 20 personas. Sí, eso me tiene bastante preocupado que no están entrando a clases. No sé qué les está pasando. ¿Será que otra vez tienen baile? ¿Otra vez no hay luz? ¿Qué pasará? Tocará empezar a hablar con los coordinadores de los colegios porque no están entrando. Entonces aquí tenemos los esquemas. Miren que en la célula procariota todo el ADN está como distribuido en esa bacteria, en todo ese citoplasma, ¿cierto? No tiene, digamos que un orden o no está ubicado en un solo sitio, sino que está regado por todo lado. Entonces, por eso es que se dice que no tiene un núcleo definido. Y si lo comparamos acá con la célula eucariota, miren que el núcleo está acá y pues el ADN se encuentra ahí donde está ese núcleo. Aquí podemos ver un cuadro comparativo. Entonces, el núcleo en la procariota dijimos que es ausente, no existe. En la eucariota sí tenemos un núcleo. El tamaño en las procariotas es entre 1 y 10 micrómetros y las eucariotas entre 10 y 100 micrómetros. El ADN pues está en el citoplasma y en la eucariota va a estar en los cromosomas. Los organelos membrados no existen en las células procariotas, en las eucariotas sí. Los ribosomas ambas tienen, pero en las procariotas es más pequeño. Y como ejemplos tenemos las bacterias, ¿cierto? Las arqueas también. Y en las eucariotas, pues los animales, plantas y hongos. Ahora vamos a contestar esta pregunta. Por favor, escriben ahí en el chat cuál escogerían ustedes. A ver qué dicen por acá. Juan, Iván, Maciel, dicen que la D. ¿Todos de acuerdo que es la D? Vamos a marcarla. Y pues efectivamente es la opción D. Acordémonos que en las procariotas el ADN está distribuido o está libre en el citoplasma
y en las eucariotas pues está concentrado en el núcleo. Ahora analicemos un poco lo que es la anatomía de una bacteria. Entonces, ¿cuáles estructuras están presentes en las bacterias? Tenemos, por ejemplo, la membrana plasmática, tenemos pared celular, citoplasma, un nucleoide y tenemos ribosomas también. Y solamente, ojo, solamente en algunas, no quiere decir que en todas, vamos a tener como una capa gelatinosa que me ayuda a proteger, digamos, el interior de la bacteria. Algunas también tienen flagelos, tienen, digamos, también algunas proyecciones, algunas como fibras que ayudan a la adhesión y otras que tienen plásmidos que son pequeños, digamos, recortes de ADN extra. Y esto es lo que ayuda a que algunas bacterias pues sean o generen resistencia a los antibióticos. Bueno, aquí podemos ver más o menos cómo es una bacteria. Y estas bacterias también se clasifican en dos tipos, bacterias gram positivas y gram negativas. Entonces, se hacen para identificarse con esos colorcitos. Las gram positivas pues son de color violeta o púrpura y las bacterias gram negativas pues se tornan del color como rojizo. Entonces, ¿cuáles son estas gram positivas? Principalmente estafilococos o estreptococos. ¿Dónde están estas? Bueno, algunas de estas las tenemos alojadas en nuestra boca, en nuestra garganta. Cuando a veces sentimos infecciones en la garganta que nos duele mucho, es porque algunas de estas pues se salen de control e invaden nuestra garganta. ¿Listo? Porque no es que sean de este color violeta, es que van a retener ese colorante, ese color. ¿Listo? Como otras características, pues no tienen una membrana externa adicional y en cambio poseen pues una pared celular que es gruesa. Y las gram negativas, por otra parte, pues tienen una pared celular que es más delgada y sí tienen una membrana adicional. Son más resistentes a los antibióticos y tenemos como por ejemplo a la Escherichia coli, que es la que causa pues el mal del cólera, o la salmonela. La salmonela pues es muy común, está presente en el pollo, por ejemplo, cuando no se cocina muy bien o no se tienen procedimientos adecuados, pues es muy fácil contagiarnos de salmonela. Entonces, por favor, contestemos esa preguntita que está ahí, ahí en el chat, pueden contestar. A ver qué dicen por acá. Dicen que la A. Yo marco lo que ustedes digan. Vamos a hacerle caso a Miguel. Efectivamente, muy bien. Poseen una membrana externa adicional. ¿Qué a diferencia de la otra? Pues que tiene una pared gruesa. Ahora, vamos a mirar las diferencias entre las células animales y células vegetales. Hay algunas características que son propias de cada una y muchas veces se equivocan por esto. Quiero que me contesten la siguiente pregunta con sí o no. Dice así, ¿las células animales poseen cloroplastos, sí o no?
¿Qué dicen? ¿Por qué no? Porque no hacen fotosíntesis. Lady, muy bien, exactamente. Los cloroplastos, pues, son los encargados del proceso de la fotosíntesis. Otra característica, las vacuolas. Sí, ya dijimos la primera. Los cloroplastos son propios de las células vegetales. Las vacuolas centrales, cuando son grandes, sí, también son de las células vegetales. Y la pared celular, ¿de acuerdo? Con esas tres características podemos, digamos que diferenciar entre células animales y células vegetales. Entonces, aquí hay otro organelo que debemos tener en cuenta que son los lisosomas. ¿Los lisosomas para qué son? Son los encargados de la digestión celular. ¿Listo? Lisosomas, digestión celular. Las mitocondrias son las encargadas de la producción de energía o ATP, también de la respiración celular. ¿Listo? A ver qué preguntas hay por acá. ¿Hasta aquí hay preguntas o está todo claro? Si no hay preguntas, contestemos la que aparece acá. Listo. Iván y Miguel dicen que la B. Vamos a hacerles caso. Y efectivamente están principalmente en los animales. Muy bien. Y como lo decía anteriormente, ¿qué es exclusivo de la célula vegetal? Pues la pared celular, los cloroplastos, la vacuola central. Y bueno, estos no son tan comunes o muy poco los escuchamos, que son los plasmodesmos. Sí, que son como unos tipos de canales, esos que están por acá. ¿Listo? Como esos canales que se ven aquí, son los plasmodesmos. Y pues se conectan con células vecinas. ¿Listo? Esta grande que está acá, la azulita, esa es una vacuola. Entonces miren que es bastante grande y ocupa pues una gran porción de lo que es la célula. Se encargan principalmente de almacenar agua, almacenar energía. Entonces miremos esta tablita. La animal no tiene pared celular, la vegetal sí. La animal no tiene cloroplastos, la vegetal sí. La animal no tiene vacuola central, la vegetal sí tiene. La animal carece de plasmodesmos y la vegetal sí tiene. La animal tiene centriolos, la vegetal no. La animal tiene lisosomas y la vegetal no. Ahora la forma. En las células vegetales tienen generalmente como estas formas más geométricas, como más cuadraditas. Las animales pues son más irregulares, por así decirlo. Contestemos ahora esta pregunta.
A ver qué dicen por acá. Dicen que la C. La C. Efectivamente es la C. Muy bien. Puede parecer un tema, digamos que muy sencillo o que ya todo el mundo conocemos, pero es de los temas que más aparece en la prueba de biología. Lo que es la célula, el ADN y ecosistemas. Eso es como lo principal que sale. Ahora vamos a hablar un poco de la membrana celular. Aquí ya hay unos conceptos pues un poco más complejos, pero pues si me ponen cuidado lo van a entender fácilmente. Entonces aquí hablan de un modelo de mosaico fluido. Entonces, ¿por qué mosaico? Y me dicen, la membrana está compuesta por diferentes tipos de moléculas. ¿Qué moléculas? Vamos a tener unos fosfolípidos, ¿sí? Como grasas, por ejemplo, proteínas, colesterol y carbohidratos, ¿sí? Como piezas de un mosaico. ¿Y por qué fluido? Las moléculas pueden moverse lateralmente dentro de la membrana, dándole flexibilidad. Entonces, miremos, en la estructura de las membranas, ¿qué función cumplen los fosfolípidos? Esos pues son los principales constituyentes de la estructura de la membrana. Entonces, entre las funciones, forman una bicapa, tienen una cabeza hidrofóbica, perdón, hidrofílica y una cola hidrofóbica. La hidrofílica es afín al agua, mientras que la hidrofóbica, pues todo lo contrario, evitan el agua. Tenemos también proteínas. Entonces, esas proteínas pueden ser integrales que atraviesan la membrana. ¿Por dónde la atraviesan? Por canales, ¿sí? Por transportadores, que son proteínas también, y receptores. O pueden ser periféricas, las cuales van a estar en la superficie, como por ejemplo las enzimas o proteínas de anclaje. Y tenemos también al colesterol, que me ayuda a la fluidez. ¿Listo? Y los carbohidratos, pues están en la cara externa. Aquí tenemos lo que es el mosaico y los componentes que les comenté anteriormente. Entonces ya vamos a verlo un poco más a detalle cuando hablemos de transporte activo y transporte pasivo. Vamos a contestar mientras tanto esta pregunta. A ver qué contestaron por acá. Dicen que la B. Uy, están bastante pilosos. Qué bueno. Exactamente, pueden moverse lateralmente. Las proteínas, pues acordémonos que pueden mover la célula, pueden actuar como transportadoras, ¿cierto? O de anclaje también. Y efectivamente nos quedó bien, era la B. Y presten atención a esto. Transporte pasivo y transporte activo. Entonces, el transporte pasivo no necesita energía, no hay consumo energético. Entonces, ¿por qué no consume energía? Porque me hablan de un gradiente de concentración. ¿Qué es un gradiente? El gradiente siempre va desde donde hay más concentración hacia donde hay menos concentración. ¿Sí? Ese es el gradiente. Lo digo nuevamente. Un gradiente de concentración va
desde un lugar de mayor concentración hacia uno de menor concentración. Si yo me muevo a favor del gradiente, no estoy consumiendo energía, pero si me muevo en contra del gradiente, es decir, de un lugar de menor concentración a uno de mayor concentración, sí hay un consumo energético. Imagínense que yo me voy a una quebrada o a un río a nadar. Entonces, si yo voy a favor de la corriente, pues yo simplemente me acuesto en el agua y ella simplemente me lleva, si no gasto energía. Pero si quiero nadar contra la corriente, pues va a ser mucho más complicado. Necesito gastar mucha energía, necesito hacer un esfuerzo. ¿Listo? Básicamente eso es. ¿Les quedó claro o es confuso? ¿Me comenta, por favor? ¿Es claro o hay preguntas? No entendió casi. ¿Alguien más no entendió? Joneider, ¿entendió o no? Dice Alexander que más o menos. Joneider sí entendió. A ver, creo que la forma más fácil de explicarlo es con el mismo ejemplo que acababa de dar, el de irse a nadar. Pues si ustedes nadan a favor de la corriente, pues ustedes no gastan energía, ¿cierto? Ustedes se dejan llevar, el agua, la misma agua se los lleva. ¿Sí o no? ¿Eso es claro? ¿O lo han vivido alguna vez? ¿Alguno? ¿De casualidad? Eso, si uno va a la quebrada y uno se mete ahí al charquito, el agua se lo lleva a uno. Entonces ahí no hay gasto de energía. Voy a favor del gradiente. Pero si quiero devolverme, pues tengo que empezar a mover los brazos, tengo que empezar a nadar. Hay un gasto de energía. Eso es ir en contra del gradiente. ¿Listo? Exactamente, Miguel. El pasivo es no gastar energía. En el activo sí se gasta energía. ¿Vale? ¿Preguntas? Siempre que haya un movimiento de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración, no hay gasto energético. Pero si va de menor a mayor concentración, sí hay un gasto de energía. ¿Listo? Entonces, en el transporte pasivo, que así como lo dijo Miguel, pues no hay un gasto energético, podemos tener la difusión simple, que son moléculas que son muy pequeñas y atraviesan directamente, como el oxígeno y el dióxido de carbono. La difusión facilitada, pues necesita de algunas proteínas que ayuden a transportar, como glucosa o algunos iones, y la ósmosis, que es la difusión del agua hacia donde hay más soluto. ¿Listo? Ojo con esta parte. La ósmosis es la difusión de agua hacia donde hay más soluto. Si el proceso es lo contrario, se llama ósmosis inversa. ¿De acuerdo? El soluto, pues, hace parte de una solución. Entonces, la solución, acordémonos de la clase de química, la solución está compuesta por un soluto y un solvente.
El solvente es el que disuelve el soluto. Como ejemplo, pues en el caso de los organismos, ese soluto puede ser algunos iones, ¿sí? La sal, por ejemplo, iones cloruro, iones sodio. Esos serían pues los solutos. ¿Listo? Ahora, vamos a hablar de lo que es la tonicidad. Entonces, miremos los siguientes prefijos. Aquí me hablan de iso. Iso es un prefijo que me dice que es algo que es, digamos que igual o que se mantiene. ¿Listo? Entonces, la tonicidad, pues en este caso estamos hablando de concentración. Luego, si tenemos una solución isotónica, quiere decir que es la misma concentración o igual concentración. Cuando es hipo, en el caso de hipo, es que tenemos menos soluto afuera. ¿Afuera de quién? Pues afuera de la célula. Entonces, póngale cuidado a lo siguiente. ¿Por qué no podemos tomar agua de mar? A ver, dice Miguel porque tiene sal. ¿Alguien más? ¿O estén de acuerdo con Miguel? ¿Alguien más? Bueno, pero por ejemplo, cuando uno se enferma o uno se deshidrata y lo llevan al médico y le colocan suero o solución salina, eso también tiene sal. Entonces, ¿ahí qué pasa? Entonces, Diana dice por la cantidad tan exagerada de sal. Bueno, eso tiene un porqué también. Y exactamente tiene que ver con la concentración. Muy bien, Diana. Entonces, miren, ¿qué le pasa a las células cuando la solución es hipotónica? Siempre va a haber la tendencia de que haya un equilibrio. ¿Listo? Es decir, que la concentración, tanto fuera como dentro de la célula, pues sea la misma. ¿Vale? Pues la hipotónica menos soluto afuera. Y por otra parte, la hipertónica, vamos a tener más soluto afuera. Entonces, ¿qué tiene que pasar? El agua tiene que salir de la célula. Miremos aquí con un dibujito. En la isotónica, acá está normal. Dentro de la célula, pues tengo agua y tengo sal. Cuando nosotros, pues esa concentración de sal de esa solución salina, pues va a ser igual a la concentración de sal dentro de la célula. Por eso la célula permanece normal. Y cuando nos aplican suero, pues nos hidratamos. ¿Listo? ¿Esa parte está clara? Queda muy clara. ¿Me comentan sí o no? ¿O explico de nuevo? Sí está claro. Bueno, muy bien. Veamos el otro caso, la hipotónica.
La hipotónica era cuando teníamos más agua afuera de la célula, ¿cierto? Con una menor concentración. Entonces, ¿qué va a pasar? Dentro tengo una mayor concentración de sal. ¿Qué debe pasar para que haya un equilibrio? Pues tiene que entrar agua dentro de la célula, dentro de la célula. Entonces, ¿qué va a pasar? Donde absorba tanta agua que se pueda romper, ¿vale? Ese sería el caso de la hipotónica. ¿Les quedó claro? ¿Sí o no? ¿Qué opina Diana? ¿Qué opina Miguel? ¿O no quedó claro? Si es un poco confuso, me avisan y lo explico más detalladamente. Zula, no escucho muy bien. Listo, no importa. Lo explico otra vez. A ver, digamos que siempre se quiere tener un equilibrio. Ese equilibrio pues viene siendo desde, desde el punto de vista de la concentración de sal, principalmente. Sí, de sal, de sales, de iones. Entonces, se busca que la concentración de sal dentro de la célula pues sea la misma que fuera de la célula. ¿De acuerdo? Ese es el equilibrio. Pues si dentro de la célula tengo una concentración de 0,9 gramos por cada 100 mililitros de solución, por ejemplo, pues entonces cuando a mí me aplican la solución salina, que tiene esa concentración, a la célula no le pasa nada porque la concentración de dentro es la misma concentración de afuera. ¿De acuerdo? No hay cambios, son la misma concentración. Pero en el caso de una solución hipotónica, el agua que está afuera tiene más poquita sal, ¿vale? Y el agua que está dentro de la célula tiene una mayor concentración de sal. Para equilibrar ambas concentraciones, ¿qué debe pasar? Pues debe entrar agua dentro de la célula. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando el caldo nos queda muy salado? ¿Qué tenemos que hacer? Si el caldo nos quedó salado, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Miguel? Exactamente, Diana. Si el caldo está salado, pues le echamos más agua. Exacto, Alexander. Más agua. Pues lo mismo pasa aquí con la célula, ¿vale? Entonces, si dentro de la célula hay una mayor concentración de sal, pues el agua que está afuera va a entrar dentro de la célula y al entrar dentro de la célula, pues la cantidad de agua aumenta. Es decir, que la cantidad de sal pues, bueno, permanece constante, pero se diluye, la sal se diluye, entonces las concentraciones dentro y fuera pues van a ser la misma, solo que la célula al absorber agua pues se hincha, ¿vale? Se va a hinchar porque absorbió agua. Entonces me confirman si la hipotónica quedó clara o todavía no, o es confusa. Ah, sí, vio Miguel. Exactamente, echarle más agua y ustedes que queda más bueno. Si queda salado, pues se le echa más agua. Listo. Zula dijo que le quedó claro. Miguel también le quedó clara. Perfecto.
Y veamos el caso de la hipertónica. ¿Qué pasa en la hipertónica? La concentración de sal afuera de la célula es más grande o es mayor que dentro de la célula. Entonces, si la concentración de sal es mayor afuera, ¿qué va a pasar con el agua que está dentro de la célula? Pues va a salir con tal de, digamos, bajar la concentración de esa sal y que se igualen ambas concentraciones. ¿Qué le pasa a la célula? Pues se encoge, queda como una uva pasa. Y este sería el caso de por qué no es recomendable o no podemos tomar agua de mar, porque esa agua pues tiene una mayor concentración de sal y nuestras células pues sacarían el agua de su interior para diluir la sal que está afuera. Por eso, aunque tomemos agua, esa agua no sirve porque nos deshidrata, ¿vale? ¿Quedó clara lo que es una solución hipertónica o no? Listo, por acá me dicen que sí. No, pues Miguel, era como un ejemplo. Un ejemplo, pues el agua de mar tiene una mayor concentración de sal que la que hay dentro de la célula. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Entonces, en la hipotónica, la célula se hincha y puede haber un rompimiento, ¿no? De esa membrana. Hay una lisis. Lisis es de fracturación. Y en la hipertónica, pues se encoge y queda como una uva pasa. Ahora vamos a ver el transporte activo, que como se dijo anteriormente, mueve sustancias en contra del gradiente. Como está en contra del gradiente, pues necesita ATP o hay un consumo energético. Entonces aquí me muestra un ejemplo, la bomba de sodio y de potasio. Eso quiere decir que para sacar el sodio o el potasio de la célula, pues se necesita de un consumo energético. Listo, ahora contestemos esa pregunta que está ahí. A ver, vamos a hacerle caso a Miguel, a ver si lo entendió. Y los demás que contestaron, todos dicen que la, efectivamente, el agua destilada, pues va a ser hipotónica, no tiene sales. Entonces el globo lo que va a hacer va a absorber agua. Ahora miremos algo de los organelos, como por ejemplo el núcleo. Entonces, en el núcleo, ¿qué pasa con el núcleo? Pues allí se almacena toda la información genética. ¿Listo? Allí es donde están los cromosomas, ahí es donde está el ADN, ¿cierto? ¿Y qué tenemos? Entonces, el núcleo está conformado por una envoltura nuclear, ¿sí? Es una doble membrana que tiene poros. Vamos a tener la cromatina, ¿sí? O los cromosomas, los cuales tienen pues el ADN y van a tener unas proteínas o histonas. Y el nucleolo, que produce componentes de los ribosomas. Estas pues son las partes de la célula que todos conocemos, es lo más común. Como les dije en una ocasión, el ICFES evalúa principalmente la interpretación o la comprensión de los textos. No tienen que memorizarse absolutamente todo, pero sí deben ganar la agilidad mental de interpretar la información que nos están dando. ¿Listo? A ver, miremos acá. Por ejemplo, las células del páncreas que producen insulina tienen
muy desarrollado el retículo endoplasmático, porque este organelo, a ver, ¿qué hará? ¿Qué opinan ustedes? Toda esta información, aunque yo la esté pasando así como muy veloz, todos la tienen ahí en la aplicación o pueden entrar desde el computador a la página. Toda esa información está ahí. Bueno, aquí hay como un debate entre la C y la A. A ver, ¿qué decía acá de ese? Mire, sintetiza proteínas para la exportación. A ver, ¿quién fue el que se equivocó? Ah, bueno, ya Miguel se equivocó, pero ya después la cambió. Efectivamente es la C. O como no me la sé, marco la C. Entonces acordémonos que los lisosomas son los encargados de la digestión. ¿Listo? Y los ribosomas se encargan de fabricar proteínas. ¿Listo? Los nombres se parecen, pero hacen cosas muy diferentes. Ahora, miremos una parte del citoesqueleto, pues este no es tan común estudiarlo en el colegio, pero pues a veces nos hablan un poco de él. Entonces tenemos, por ejemplo, microfilamentos y miren esto, de 7 muy, pero muy, muy pequeños y están formados de actina, ¿cierto? Y se encarga pues de contracción muscular, movimiento. Tenemos filamentos intermedios de 10 nanómetros, sí, que son de queratina, los cuales me brindan una resistencia mecánica. Y microtúbulos de 25 nanómetros, como por ejemplo el uso mitótico, los cilios, flagelos, pues tienen estas dimensiones de 21 nanómetros. Aquí está la comparación de los tamaños. Si miren que los microfilamentos, pues son más grandes que los... A ver, espérenme. Es al contrario, los microtúbulos son más grandes que los microfilamentos. Era al contrario. Esos son de 25 nanómetros y los microfilamentos de 7. Nanómetros es por 10 a la menos 9 metros. Hagan de cuenta que es la mil millonésima parte de un metro. Muy, pero muy, muy delgados. Ahora, para esta pregunta, tengan en cuenta los dos organelos anteriores que les mencioné. A ver, ¿por qué la C? Lean muy bien. ¿Y cómo que no cuadran, Miguel? ¿Por qué no? De hecho, la C es la que menos cuadra. La A tampoco cuadra. Dios mío, ¿qué está pasando? Uy, al fin. Yolismar, muy bien. Estamos hablando de glóbulos blancos y ustedes me hablan de vacuolas, de cloroplastos, ¿cómo así? Siendo ustedes mismos los que me dijeron inicialmente que los cloroplastos eran de las plantas, que eso no eran de animales. Yo no he visto la primera planta que tenga glóbulos blancos. Y dijimos también, las vacuolas son de células vegetales. ¿Qué pasó ahí?
También les dije que los lisosomas eran los encargados de la digestión. ¿Qué hacen los glóbulos blancos? Pues hacen la labor de, digamos que absorber, bueno, el término adecuado sería fagocitar. Sí, digamos que se tragan las bacterias y al tragárselas, pues, ¿qué tienen que hacer? Tienen que digerirlas. ¿Y quién hace esto? Pues los lisosomas. ¿Listo? ¿Sí les quedó clara? ¿Sí la entendió, Miguel? Si el glóbulo blanco se traga una bacteria y necesita digerirla, pues, ¿quiénes son los encargados de la digestión? Los lisosomas. ¿Claro para todos? Listo, muy bien. Bueno, esta parte es de la teoría endosimbiótica, pero tengo mucha pereza de leer todo eso. Entonces, más o menos, voy a decirles qué fue lo que pasó. Antiguamente, habían unas bacterias, ¿cierto? Y una de ellas fagocitó a una bacteria que se llama mitocondria. Entre ellas hubo como una relación de simbiosis, ¿sí? Digamos que se quisieron. Y una pues pasó a formar parte de la otra. Establecieron como esa labor de compañerismo, ¿sí? Una relación simbiótica. Esta nueva bacteria que fue absorbida, pues que era la mitocondria, empezó a hacer unas funciones, ¿sí? Como lo fue la producción de energía y la respiración celular. Posteriormente, digamos que esa bacteria, esa célula grande, absorbió a otra que eran los cloroplastos, a otras bacterias. Entonces, también pasó lo mismo. Establecieron una relación simbiótica. Con el tiempo, pues, esos cloroplastos también empezaron a hacer funciones y empezaron a contribuir dentro de ese nuevo sistema donde se encontraban. Es por esto que los cloroplastos y las mitocondrias tienen su propio ADN, ¿vale? Eso puede parecer loco de que en una misma célula, una célula vegetal en este caso, pues hayan tres ADN distintos, el de la célula principal, el ADN de las mitocondrias y el ADN de los cloroplastos. Son tres ADN diferentes, pero pues pasó por esto que les estoy pues contando, ¿no? Si quieren leerlo mucho más a detalle, pues ahí en la aplicación tienen toda esa teoría. Miren, aquí hablan de la célula ancestral, ¿cierto? Que no podía usar oxígeno, fagocitó, se comió una pequeña bacteria aerobia y pues ¿en qué se convirtió? En la mitocondria, ¿vale? Ahí está toda la teoría bien explicadita, pero básicamente es lo que les conté. Y es por esto que la mitocondria tiene su propio ADN. ¿Y de dónde viene? Pues de hace miles y miles de años, millones de años, miren, hace 2000 millones de años, hace mucho tiempo. Ese ADN pues se conserva y está ahí todavía, el de las mitocondrias. Aquí está el dibujito. Entonces la etapa uno, la célula ancestral, fagocitó a la mitocondria, esta mitocondria pasó a formar parte de esa célula, hubo una simbiosis, pasaron millones de años y aquí me quedó pues la célula ya con la mitocondria formando parte de esa célula. A ver qué dice Miguel. Que si yo soy el que aparece allá, sí, ese soy yo, pero ahí no se alcanza a ver. Listo, ahora aquí están las partes de los cloroplastos.
y miremos esta parte que son las funciones, que es como lo más importante de ver. Entonces, la mitocondria, como ya lo he dicho muchas veces, puede ser la encargada de la respiración celular, el cloroplasto de la fotosíntesis, la mitocondria pues libera energía o ATP. Ese ATP es una molécula que se llama adenosín trifosín fosfato, ¿sí? Energía. Y el cloroplasto pues almacena esa energía en forma de glucosa. La mitocondria está presente, ojo, en todas las células eucariotas y los cloroplastos solamente en plantas y en algas. Listo, ahora contestemos esta pregunta. Y ese Maciel está en la juega. ¿Alguien más? Listo, vamos a ver. Efectivamente, es la C. Y listo, pasamos a la evaluación. Esta evaluación, pues me gustaría que cada uno entrara a la aplicación e hiciera el examen de ese módulo. A ver cómo les va. Sí, pueden hacerlo y comenta por acá cómo les fue. Diana no tiene acceso a la aplicación o a la plataforma, o alguien no puede entrar. Yolismar hizo este mismo módulo, lo entendió todo, le quedó súper bien, o tiene algunas preguntas. Ah, bueno, entonces, si no hay preguntas, todo bien. Sino que quería enfocarme hoy más que todo en este módulo y en el que viene de ADN, pues que son como los que más aparecen, o los que puedan causar, digamos que un poquito de confusión en algunas cosas. Listo, a ver, voy a explicar de nuevo cómo entrar a ese módulo. Pueden entrar desde el computador, así como estoy yo, o pueden entrar desde la aplicación. Entonces ustedes entran y les aparece así, ¿cierto? Luego van y buscan biología, entran a biología y van acá donde dice teoría celular y tocan ahí. Y ahí ya entran al módulo. ¿Listo? Maciel, cuando algo se mueve en contra del gradiente, se llama transporte activo. Zula, ¿le quedó claro cómo entrar?
O hagamos una cosa, pueden hacerlo, lo hacen ahí de tarea y en la siguiente clase pues lo comentamos y me cuentan cómo le fue cuando hagamos el otro módulo. ¿Les parece? Igual ahí les aparece para hacer una retroalimentación si les queda algo mal. Es importante también que la hagan, ¿listo? Listo, entonces ahí juiciositos, lo hacen de tarea. Hoy era un poco más breve, pero pues un poco sustancioso. Ahí pueden leerlo con más calma. De todas formas, si tienen preguntas, en la siguiente clase, pues las anotan ahí en el cuadernito y me preguntan todo lo que no hayan entendido. Miguel, 66%. Bueno, pues está bien. Ojalá podamos subirlo a sobre 80. Y bueno, jóvenes, entonces ahí los dejo juiciositos haciendo el examen del módulo. Acuérdense de hacer el diagnóstico, es muy importante que lo hagan. He visto que muy pocas personas lo han hecho. Es importante practicar, ganar agilidad, lo que siempre les digo. Hagan ese diagnóstico. Maciel Moncada, 80%, perfecto, súper bien. Listo, chicos, entonces ya los que terminaron, pues pueden descansar. Los demás, pues ahí juiciositos. Y nos vemos en otra ocasión. Feliz noche para todos, que estén muy bien. Hasta luego, Miguel. Hasta luego, chao. Chao, Diana. Nicolás, chao. Hasta luego, chao. Feliz noche para todos.